Vamos a tomar el pasaje de Filipenses. Yo les invito a que vayan a Filipenses capítulo 1 y vamos a iniciar un nuevo pasaje y un nuevo estudio de la palabra. Hoy creo que se hace muy importante para nosotros como creyentes considerar una vida plena en Cristo, un pasaje que usted conoce perfectamente, muchos lo saben de memoria, muchos desde hace mucho tiempo lo han aprendido, y yo les invitaría por favor a que ahí juntos podamos tener este pasaje y leerlo. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 21, usted tenga la Biblia a la mano. Este es un pasaje muy corto, pero que durante estos domingos, quizá en unos 2 domingos podamos abarcar lo que es este pasaje, podamos aprender mucho de él. Dice el versículo, usted lo tiene, lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios: pues porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo repito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero señalar que Pablo estaba en Roma cuando escribe esta carta, y lo podemos encontrar o podemos tener referencia de esta prisión que Pablo experimentó en el capítulo 4, versículo 22, donde él nos escribe y dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Y también en el capítulo 1, verso 13, encontramos donde Pablo escribe: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, está delante de la corte de César. Él era un prisionero para el evangelio o del evangelio, porque había predicado constantemente y de forma itinerante, con mucho gozo en todo momento. Pablo había predicado el evangelio de Jesucristo. Y como aparece claramente en el contexto de lo que hemos visto en el capítulo 1, y nos queda muy claro que Pablo era prisionero en Roma y estaba esperando una resolución por parte de César. Podemos recordar que esto fue narrado en el libro de los Hechos, cómo fue él detenido por los judíos, cómo fue llevado ante Félix, pasó inclusive al rey Agripa, y del rey Agripa Pablo apela al César. Esto es una figura legal donde él pide la intervención del César, y es así entonces como Pablo consigue ser enviado a Roma, para que de ahí él pudiese ser juzgado por el César y por la corte. Pablo obviamente entonces estaba en prisión en Roma, estaba esperando su juicio, estaba inseguro de cuál sería el resultado de esta resolución, si él sería condenado y ejecutado o podría obtener libertad. Por lo tanto, cuando escribe esta carta, y esta es la ocasión de las palabras de nuestro texto o el contexto de este pasaje de Filipenses 1, 21, Pablo iba a ser luego juzgado por su vida y estaba obviamente con dudas de lo que pasaría. Tenía la muerte muy cerca de lo que él podía ver y lo que podía esperar, y podríamos decir que la vida y la muerte estaban delante de los ojos de Pablo, y ambas en realidad para él, en la perspectiva de Pablo, le parecían muy buenas, muy hermosas. Si la muerte o la vida, él las podía ver de frente y ambas las podía recibir de buena manera. De modo que sí hay un punto donde Pablo, cuando uno tiene delante de sí dos opciones que pueden ser muy, muy buenas, en este caso, pues Pablo tiene esa confusión sobre cuál debe de ser su elección. Y repito, nuestro texto solamente en la primera frase del verso 21, porque para mí el vivir es Cristo. Cuando dice para mí, si yo hablar en primera persona, para él,
para él el vivir es Cristo, su significado es que si él vive más tiempo, tendría un propósito. El vivir más tiempo sería para promover el reino, para promover el interés del reino, el honor de Cristo en este mundo. Esto es lo que significaba para Pablo. Vivir para él se traduce en promover el reino, en dar a conocer al hombre, a las personas que él pudiera tener, el interés de esto, y por sobre todas las cosas, dar el honor a Cristo. Cuando hablo de Cristo, estoy también de una forma diciendo que Cristo fuera reconocido en el mundo. Sería entonces para Pablo, para mí vivir el Cristo sería para el beneficio de la iglesia de Cristo, que obviamente es el cuerpo místico, como lo podemos ver en sus cartas, y poder convertir a los pecadores y promover el reino de Cristo. Por lo tanto, cuando dice para él el vivir es Cristo, lleva toda esta connotación. El beneficio para la iglesia, el promover el reino, el honor de nuestro Señor Jesucristo y poder sobre todo llevar el evangelio para que ellos puedan ser transformados por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, y por lo tanto ellos sean puestos en el reino de Cristo. El significado entonces espiritual de estas palabras muestra para nosotros lo que es o lo que debería ser la vida de un cristiano. Y pudiera decirlo de una mejor manera, lo que es la vida cristiana, lo que es la vida de un creyente, que difícilmente puede ser expresada en otras palabras. Cristo debe vivir y Cristo debe habitar en el corazón de cada creyente. Esto es en realidad. Cristo debe vivir y habitar en el corazón de cada creyente. Sí, y esto lo puedo decir, Cristo en realidad debe de ser la misma vida del cristiano. Él debe de habitar como en él está la vida, como el corazón que late, es Cristo el que tendría que estar allí plasmado. Sabemos que toda persona tiene el espíritu de vida, que puede entenderse o no de manera científica, el espíritu que Dios da vida a todo cuerpo. De esa misma manera tendría que ser o ha sido puesta en la vida de un creyente la vida de Cristo. Y por lo tanto la vida de Cristo es la que se hace obviamente clara, vívida en las actividades propias de la vida del creyente. Y como por la vida interna del cuerpo fluyen todas las acciones, es decir, hay una vida interna que es donde está el Espíritu de Dios que ha puesto vida en todos los seres humanos. Esto no significa que todos los seres humanos obviamente tienen la vida de Cristo, pero sí tienen el vivir del soplo de Cristo. Y entonces, este espíritu que ha sido puesto, el espíritu de vida en cada alma, de la misma manera podemos decir que cuando un creyente ha nacido de nuevo, Cristo mismo está internamente en el creyente. Y cuando hay vida interna, se manifiesta en situaciones claras, acciones vitales externas. Y de esa misma manera, por la residencia interna de Cristo, como de una vida espiritual, se deduce que el cristiano verdadero vivirá para Cristo y manifestará la vida de Cristo en todas sus acciones. Ahora, yo quiero señalar un paréntesis aquí, hermanos. Sabemos que Cristo vino al mundo, muere por nosotros, resucita en cuerpo, está presente durante 40 días, se hace presente a todos los creyentes y luego asciende al Padre. Y podría decir que lo que yo estoy diciendo traería una pequeña contradicción cuando decimos que cómo es que Cristo está habitando en la vida del creyente. Bueno, déjeme decirle que usted sabe que para eso está el Paracletos, y el Paracletos, que es el Espíritu Santo, que en esta división de estas dos palabras, el kletos y el para, es el llamado, el Paracletos es el que ha sido llamado para mi ayuda,
es el que está para mí, ayuda o mi defensor, es el testigo. Y por lo tanto, cuando la Biblia refiere, o cuando yo pudiéramos decir, es que no es Cristo es el que está habitando mi vida, sino el Espíritu Santo, esto no se vuelve contradictorio. Efectivamente, hermanos, cuando yo digo que el Espíritu Santo está en nosotros, es mismo Cristo, porque la palabra de Dios en diferentes partes de la Biblia nos refiere a que el Espíritu de Cristo es el que habita en el creyente. Luego entonces, habita el Espíritu de nosotros en el cristiano, pero es el mismo Cristo, el Espíritu de Cristo, el que está habitando en el creyente. Regresando a nuestro pasaje. La vida interna de todo ser humano conduce a acciones vitales externas y de la misma manera Cristo, el Espíritu de Cristo en el creyente se manifiesta claramente o debería de manifestarse en todas las acciones del creyente genuino, del creyente verdadero. Por lo tanto, nuestra enseñanza o la conclusión de lo que acabo de decir, de esto que he dicho, es todos los cristianos verdaderos deberían de vivir para Cristo. Nuestro asunto entonces es explicar esta enseñanza mostrando que cómo es que los creyentes viven para Cristo, qué es lo que significa vivir para Cristo, y en esto pues describir brevemente una vida cristiana, los principios, las acciones, los objetivos de la vida del creyente que se distingue o a diferencia de la vida de cualquier otra persona. ¿Qué es lo que mostraremos, hermanos? Mostraremos cuál es el prerequisito, qué es lo que precede necesariamente para el vivir para Cristo. Hay algo que antecede a esta vida nueva en Cristo. Un segundo punto será de qué principios surge la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, o el vivir para Cristo. Y tercero, describir qué es lo que significa vivir para Cristo. Vamos a ver el primer punto, el prerequisito o qué es lo que precede para la vida o la vida que se vive en Cristo. Primer asunto entonces, el prerequisito es el morir para el pecado. Morir para el pecado. Y esto no es otra cosa sino morir para mí y morir para el mundo. Lo estoy seccionando. Primero muero para mí y muero para el mundo. Cuando hablo de morir para mí, lo voy a decir de esta manera. La vida de un cristiano verdadero, por la que vive para Cristo, es una vida nueva. Esto, en la palabra de Dios, lo conocemos como la resurrección de los muertos, o también la regeneración. ¿Dónde podemos encontrar esto? Vamos a Juan 5, por favor. Juan, capítulo 5. Verso 25. Usted puede leerlo ahí junto conmigo. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, este tipo de resurrección es a la que Ezequiel se refiere en el Valle de Huesos Secos, que usted recordará ese pasaje tan estremecedor en el libro de Ezequiel. Pero también es el mismo que podemos ver en Pablo, en Romanos 6, verso 4, donde se nos dice, porque somos sepultados. Usted puede ir a Romanos 6, pues si va rápidamente, yo lo tengo aquí, pero yo quiero que usted también lo pueda ver. Romanos capítulo 6, verso 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 6. Y Pablo también hace un énfasis en Efesios 2. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2, verso 5. La palabra de Dios dice, aún estando nosotros
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y usted conoce este pasaje, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, y ahí está la palabra, dice, nos resucitó. A esto se refiere con la resurrección de los muertos, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, y yo pudiera añadir, Dios nos ha puesto en muchos otros lugares adicionalmente a que un día estaremos en los lugares celestes. Pero Dios nos ha dado la bendición de ponernos en diferentes lugares hermosos, maravillosos, como usted lo ha llevado a un trabajo, lo ha llevado a un negocio, lo ha llevado a alguna ocasión tan hermosa de poder disfrutar, de salir, vacacionar y ver cosas hermosas. Dios nos ha dado el privilegio en esta vida de tener lugares muy hermosos donde podamos tener una casa, donde podamos tener un lugar en la familia y poder disfrutar el alimento, o muchos otros momentos donde hemos gozado de sus bendiciones y de cosas maravillosas. Pero finalmente dice que nos hará sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y yo creo que no hay otro lugar al que podamos anhelar que no sea este. Pero bueno, el punto del que estamos hablando, tanto en Romanos 6, habla de que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero también, o en novedad de vida, pero también en Efesios nos habla de que juntamente con Él nos resucitó. Entonces, esto es a lo que yo me puedo referir con la vida nueva, la resurrección de los muertos. Entonces, hay una muerte, hermanos, hay una muerte que precede a la resurrección. Nadie puede resucitar si primeramente no ha muerto. Se hace básico. Es verdad que todos estamos naturalmente muertos en pecados. Pero esta muerte consiste, y lo quiero decir así, hermanos, va a sonar un poco agresivo, o no sé, y me preocupa que de repente algunas personas lo puedan tomar de otra manera, pero así son las cosas. Todos estamos naturalmente muertos en pecados. Y esta muerte no consiste en otra cosa, sino que su vida esté puesta para el diablo. Nuestra vida muerta en pecados no se vive para otra persona que no sea quién, el enemigo de nuestras almas. Esto es, una persona que no conocía a Cristo vivía para el diablo. Y este tipo de vida es la que debe de salir, es la que debe de ser extinguida, como una vela que tiene que ser apagada antes de que podamos vivir una nueva vida en la luz de la vida de Cristo. Y obviamente que sea para la gloria de Él. La vida que naturalmente vivíamos para Satanás debe de ser destruida antes de que usted y yo podamos resucitar para la vida espiritual en Cristo. Y esto obviamente es lo más lógico, lo más razonable. ¿Cómo es posible que la vida cristiana comience antes de que la vida diabólica o en el diablo o para el diablo no acabe? Primero tengo que morir a la vida que era entregada para las cosas del diablo, para que entonces yo pueda vivir para una nueva vida en Cristo. Pablo dice de la resurrección, y vamos a ir al pasaje que más nos habla de la resurrección. Si tuviera aquí yo a algún hermano ahorita, podría preguntarle a la hermana Carmen o a cualquier hermano de nuestra iglesia, ¿cuál es el pasaje que más nos habla de la resurrección? Es uno. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a esa carta. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 36. Esta carta toda está desde un inicio, lleva el título en nuestras Biblias ya de la resurrección de los muertos, el pasaje que más se habla acerca o más nos habla de la resurrección. Pero me voy a ir hasta el versículo 36, el verso 36, leo un poquito del verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y aquí viene la molestia de Pablo diciendo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces, repito, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Este es el prerequisito del que estamos hablando hoy. Necesitamos primeramente morir para poder ¿qué? Vivir en Cristo. Necesitamos morir al pecado, necesitamos morir a nosotros mismos, necesito morir a mí
para yo, entonces, en la gracia de Dios, vivir para Cristo. Por lo tanto, el cristiano verdadero, antes que viva para Cristo, muere para el pecado. De este tipo de muerte Pablo y Pedro nos hablan en Romanos 6:2. Porque lo que hemos muerto, puede usted ir a Romanos 6:2, los que hemos muerto para el pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Vuelvo a repetir, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Esa es la pregunta. Y Primera de Pedro 2:24, vamos al pasaje de Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, esta muerte para el pecado es un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que es piadoso, y no se traduce en otra cosa, o puedo decirlo de manera sinónima, este arrepentimiento es un odio, es un odiar al pecado, todo momento, en todo momento debemos de tener claro que tenemos que amar la vida en Cristo y odiar el pecado, odiar los efectos del pecado para nosotros, para los nuestros, para nuestra familia, para nuestra iglesia y para el mundo. Y es por esto, este arrepentimiento que el pecado, este arrepentimiento verdadero, es como entonces el pecado recibe una herida, recibe un golpe mortal, un golpe fatal, de tal forma que el pecado nunca se curará del efecto de la vida en Cristo. Es la vida en Cristo que llega a nuestra vida y va acabando, como lo habíamos visto en semanas pasadas. El primer efecto del amor de Cristo es que produce el morir el pecado en nosotros. Entonces, el arrepentimiento verdadero, usted sabe que los dos factores del nacimiento de una nueva vida en Cristo es arrepentimiento y fe. Y el arrepentimiento genuino, este arrepentimiento verdadero, es el que golpea el pecado, lo hiere de muerte y poco a poco va haciendo su efecto. Y obviamente esta herida no va a curar el efecto de la vida, el efecto de Cristo en nosotros. Golpea, este arrepentimiento ha golpeado de tal forma el pecado que nunca se va a curar hasta que sea quitado completamente el efecto del pecado en nuestro cuerpo. Y obviamente esto es lo que va destruyendo, va mortificando, va acabando el pecado. El verdadero arrepentimiento puede muy apropiadamente llamarse muerte del pecado. Yo puedo decir, una persona que no tenía a Cristo se arrepiente verdaderamente, y esto es un sinónimo de que cuando él se arrepiente, esto se traduce en la muerte del pecado en su vida. ¿Qué es lo que necesita una persona que no tiene a Cristo? Arrepentirse verdaderamente, tener su fe en Cristo, y esto se traduce en un golpe, en una herida que va a matar poderosamente al pecado en su propia vida. Obviamente este arrepentimiento que conlleva una tristeza, una contrición, como decimos, a un giro, este giro que llamamos nosotros, esta conversión, este cambio de 360 grados, este poder del arrepentimiento y actividad, el poder del pecado y la actividad del pecado va siendo sangrado, ha quedado herido, una herida, como dije, que no va a tener curación. Es un golpe que ha afectado totalmente en la cabeza del pecado y que implica su muerte. La inclinación del pecado o al pecado, su amor por él, su encanto y gusto, el placer falso que solía experimentar en él, se va desvaneciendo, va muriendo, y obviamente no podrá disfrutar ni saborear más el pecado. Repito, esta inclinación del hombre natural por el pecado, su amor por él, su encanto, su gusto, su placer falso, porque es un placer falso, momentáneo, es un placer que solía experimentar, se va desvaneciendo y va muriendo. Y obviamente nunca más este hombre podrá saborear el disfrute de este pecado. ¿Por qué? Y lo pongo en una analogía muy sencillo. ¿Cómo es posible que un hombre muerto, yo le puedo decir, puedo preguntar a usted,
¿Acaso un hombre muerto puede saborear algo? ¿Puede disfrutar algo? Pues no, porque está ¿qué? Muerto. Si está muerto no puede disfrutar, no puede comer, no puede gozar absolutamente nada. Entonces, ¿cómo podría un hombre muerto saborear? No se puede. Solo así podemos decir que está muerto para el pecado. La vida entonces consiste en actividad y también la vida del pecado consiste en actividad. Pero el arrepentimiento verdadero ha hecho que el pecado, es decir, todas las inclinaciones pecaminosas, no estén activas como antes, sino que yacen. Cuando digo yacen es duermen, reposan, están ya tiradas allí, pues aún hay algunos movimientos, sí, restantes del pecado, pero finalmente han perdido su fuerza, su vigor en la vida del creyente, en la vida que ha sido arrepentida, se ha puesto de rodillas y ha puesto su sentir y su gozo en Cristo, abandonando los disfrutes y los gozos que había antes en el pecado. Pero es así solamente con los esfuerzos de alguien que está muriendo, pero ya no es activo, su vida entera ha muerto. Y hasta aquí, hermanos, en esta mañana es hasta donde vamos a dejar. Hemos comenzado a entender que este pasaje de Filipenses, en este pasaje, pues para mí, o porque para mí el vivir es Cristo. Lo que hemos entendido es que hay un prerequisito que antecede a la vida en Cristo. Una persona en Cristo, una persona que tiene la vida de Cristo, no puede pasar a esta vida si primeramente no ha muerto. Y el primer momento de muerte al que estamos hablando es morir para sí. Ha entendido que sus inclinaciones, sus deseos han quedado golpeados por el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y solamente con ese arrepentimiento genuino, con esa fe en Cristo, ha dado un golpe fatal, frontal al pecado, y el pecado únicamente se mueve con una actividad mínima, porque ese arrepentimiento se ha traducido en lo que podemos decir la muerte del pecado. Dios les bendiga, hermanos. Amén.